relacionadas a toda esta época donde hay pancito casero, panadas de chiverre, ¿verdad? Y demás cosas, muy criollas de acá, ¿sí? Pero esa semana es más especial que todo este tipo de ingredientes o todo este tipo de elementos que la cultura nos han ido pues vendiendo, ¿sí? Y vamos a comenzar con esta serie de enseñanzas en las cuales vamos a ir viendo el proceso, ese peregrinaje del Señor Jesucristo hasta la cruz. Y permítanme decirles que en la Biblia hay algunos capítulos que nos narran una serie de momentos muy específicos y muy importantes que fueron llevando ese plan perfecto del Señor hasta el final. En Génesis 3:15, el Señor le dijo a la serpiente: pondré enemistad entre tú y la mujer, y entre tu simiente y la de ella. Su simiente te aplastará la cabeza, pero tú le morderás el talón. En Génesis 12, 2 al 3, el Señor le dijo a Abraham: haré de ti una nación grande y te bendeciré. Haré famoso tu nombre y serás una bendición. Bendeciré a los que te bendigan y maldeciré a los que te maldigan. Por medio de ti, bendecidas serán todas las familias de la tierra. Vemos cómo el Señor, en su plan perfecto, desde la caída del hombre a este punto, va avanzando en su plan. Aquí el Señor le estaba diciendo a Abraham que habrá una bendición a través de él. Isaías dijo: quien ha creído a nuestro mensaje y a quien se le ha revelado el poder del Señor, creció en su presencia como vástago tierno, como raíz de tierra seca. No había en él belleza ni majestad alguna, su aspecto no era atractivo y nada en su apariencia lo hacía deseable. Despreciado y desechado por los hombres, varón de dolores, hecho para el sufrimiento. Todos evitaban mirarlo. Fue despreciado y no lo estimamos. Ciertamente Él cargó con nuestras enfermedades y soportó nuestros dolores, pero nosotros lo consideramos herido, golpeado por Dios y humillado. Él fue traspasado por nuestras rebeliones y molido por nuestras iniquidades. Sobre Él recayó el castigo, precio de nuestra paz, y gracias a sus heridas fuimos sanados. Amén. Todos andábamos perdidos como ovejas. Cada uno seguía su propio camino, pero el Señor hizo recaer sobre él la iniquidad de todos nosotros. Y por último, Juan el Bautista dijo: vi a Jesús acercarse ahí a él. Dijo: aquí tienen al Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. De este hablaba yo cuando dije: después de mí viene un hombre que es superior a mí, porque existía antes que yo. Vemos cómo el Antiguo Testamento nos va narrando una serie de eventos importantes para llegar a este punto, a la entrada triunfal. Y quiero que vayamos, por favor, a Marcos 11, donde vamos a estar navegando en este viaje. Vamos a Marcos 11:1, por favor. Dice que cuando se acercaban a Jerusalén, ¿quiénes? ¿Quiénes estaban acercando a Jerusalén? Jesús, sus discípulos
y una multitud de personas que venían con ellos. Ustedes pueden imaginarse esa escena. Venía Jesús con sus discípulos y una multitud de gente que los venía siguiendo, que venían acompañándonos como en una caravana. Se venían acercando a Jerusalén. ¿Y de dónde venían ellos? Nos podríamos preguntar, ¿de dónde era que venían ellos? Y unos versículos más atrás vemos que ellos venían desde Jericó, donde Jesús había hecho una serie de milagros, había predecido hasta su muerte. Él venía ya preparándolos para este momento tan importante para nosotros. Se acercaban a Jerusalén y llegaron a Betfagé y a Betania, junto al monte de los Olivos. Entonces, prestemos mucha atención a esto. Dice que Jesús envió a 2 de sus discípulos. De toda esa muchedumbre que andaba con ellos, Jesús escogió a 2 personas para una tarea muy especial. Y el encargo fue que fueran a una aldea que estaba al frente y que trajeran un burrito en el que nunca se había montado nadie. Posiblemente era un burrito de esos chúcaros, ¿verdad? Nadie lo había montado, ¿verdad? Entonces creemos que es un burrito que iba a estar rejego, ¿sí? Que iba a estar chúcaro. Entonces Dios les dijo, vayan por favor, como cuando le decían a uno cuando estaba chiquitillo, vaya por favor y me trae pan, queso, ¿verdad? Los papás y las mamás nos decían eso. Con ese encargo y le decían, va a costar tanto y así sucesivamente. Y veamos la actitud que tuvieron este par de discípulos. Pero antes de eso, Jesús les dio la respuesta, porque él ya sabía qué era lo que iba a suceder cuando llegaran este par de discípulos y desataran el burrito. Él les dijo, vean, les van a preguntar qué están haciendo ustedes. Posiblemente los vieron como ladrones. Llegan, es como que les digan a ustedes que vayan a traer un burrito del vecino. Ustedes nada más llegan, lo desatan y demás y se lo traen. Entonces Jesús sabía que eso iba a pasar y también les da la respuesta para que ellos en su momento les puedan responder al vecino qué es lo que estaba sucediendo. Entonces le dice que el Señor lo necesita y enseguida lo devolverá. ¿Qué fue lo que hicieron los discípulos? Se pusieron rejegos. No, hombres, vea qué calor. ¿Qué voy a estar yo yendo al vecino, al frente? No, hombres, venimos caminando desde hace mucho. Qué cansado. No, la actitud de ellos fue diferente. Ellos de forma inmediata fueron y obedecieron a traer ese burrito tal y como el Señor se los encomendó. Fueron y encontraron ese burrito afuera en la calle, atado a un portón, y lo desataron. Entonces, algunos de los que estaban allí les preguntaron, ¿qué hacen desatando ese burrito? Ahí se cumple lo que Jesús les había dicho, les había anticipado que le iban a preguntar. Ellos contestaron tal cual Jesús les había dicho y le dejaron desatarlo. Vemos el poder y la autoridad del Señor desde este momento. Le llevaron pues ese burrito a Jesús, le pusieron encima sus mantos. Imagínense esta escena, vienen los 2 discípulos con el burrito, right, bajo el sol posiblemente. ¿Y qué comenzaron a hacer ellos? Comenzaron a colocarle sus mantos sobre el burrito. Pusieron ahí los mantos para que el Señor luego pudiera sentarse sobre este burrito que no había sido montado anteriormente. Y el Señor se montó. Esos mantos fueron tendidos tanto sobre el burrito como también adelante en el camino. Muchos tendieron sus mantos sobre el camino. Otros, ¿qué hicieron? Otros usaron ramas
que habían cortado en los campos. Tanto los que iban delante como los que iban detrás gritaban: Hosana, bendito el que viene en el nombre del Señor, bendito el reino venidero de nuestro Padre David. Hosana en las alturas. Jesús entró en Jerusalén y fue al templo. Después de observarlo todo, como ya era tarde, salió para Betania con los 12. Entonces recapitulemos. El Señor le pidió un burrito a 2 de sus discípulos. Sus discípulos le fueron obedientes, así como el Señor estaba siendo obediente. Ellos fueron obedientes y trajeron el burrito. Se lo dieron al Señor y comenzaron a colocar sobre él sus mantos para que el Señor pudiera montarse sobre este burrito. Y además de eso, en el camino, imagínense en el camino, ¿verdad? Cuando lo decoran, se lo estaban adornando, decorando para esa entrada triunfal del Señor. Cuando Jesús vino a Jerusalén en este momento, recordemos que no era la primera vez que Él ingresaba acá. Ya Él había estado en otras ocasiones. Sin embargo, esta ocasión era especial por ser la última a la cual Él iba a ingresar a Jerusalén. Y esto ocurrió ese domingo, el primer domingo de la misma semana en la cual lo crucificarían, cual ya Él sabía. Él estaba preparándose para eso que el Señor Dios le había encomendado. Entonces vemos cómo el Señor Jesús, que era ya Dios y también hombre, tienen el pleno derecho de reclamar como suyas todas las cosas de la tierra. Ustedes vieron la autoridad con la cual Él llegó y pidió ese burrito, y ellos fueron obedientes y trajeron el burrito, y con solo decir que el Señor necesitaba ese burrito y que lo iba a devolver, el vecino accedió al saber que el Señor era quien estaba solicitando ese burrito para una misión muy, muy especial. Entonces, cuando dice que el Señor lo devolverá, entonces dice que no habrán de devolver sus seguidores aquello que se les ha prestado o confiado. No nos referimos solo a la obligación de devolver las cosas. Vemos acá una pequeña enseñanza donde el Señor dice: si es prestado, yo se lo voy a devolver. Así como Jesús, que pidió prestado y devolvió las cosas, nosotros debemos de ser así con las cosas que nos prestan, llámese dinero, libros, cosas materiales y demás. Pero más allá de eso, de las cosas materiales, debemos también de entregar el corazón y la vida a quien nos la ha dado. Jesús tenía muchos otros discípulos que estaban listos para servirle de esta manera. El Señor lo necesita y era todo lo que requería. Hoy en día, como discípulos, necesitamos ser como ese par de discípulos que fueron y tomaron la decisión sin pensarlo, sin titubear, sino que obedecieron lo que el Señor les estaba diciendo de primera mano. No se pusieron como los chiquillos rebeldes que dicen: ay no mamá, después, ahora voy, qué cansado, ahora voy. No, necesitamos ser como esos discípulos que ejemplifica acá, ser obedientes a la primera, estar listos, estar atentos para las órdenes del Señor y tener esta disposición y humildad de ser enseñables y también de ser guiados por el Señor. También hoy día se necesita con urgencia este tipo o este amplio conjunto de verdaderos creyentes en el Señor, sustentadores de la causa, y no solo para seguir las instrucciones que vienen de arriba, es decir, de las autoridades eclesiásticas, sino que también para ayudar a los pobres con palabras y hechos, para alentar a los temerosos, para dar testimonio de la bondad del Dios que otorga la salvación al pecador.
¿Cuánta necesidad vemos el día de hoy, amados y amadas? ¿Poquita? ¿Más o menos? ¿Mucha? ¿Muchísima? Muchísima. De esa necesidad de la cual el Señor nos dice que debemos ser obedientes y llevar el mensaje para atender esas necesidades, no solo acá en cuatro paredes, sino ir más allá de ese amor que el Señor nos dio, de esa salvación que el Señor pagó por nosotros, llevarla a otras personas. Y muy bien lo dijo Zacarías en el capítulo 9, versículo 9, donde les dijo: alégrate mucho, hija de Sión, grita de alegría, hija de Jerusalén. Mira, tu rey viene hacia ti, justo, salvador y humilde. Viene montado en un asno, en un pollino, cría de asna. Ya ellos sabían y estaban esperando ese momento, el pueblo de Israel, que se cumpliera esto que se había dicho anteriormente, donde estaban esperando a ese rey, a ese Mesías, que los vendría a librar de esa opresión de la cual estaban sufriendo, de la cual estaban viviendo. 500 años aproximadamente pasaron desde que Zacarías dijo esto. Imagínense en el tiempo que tuvieron que esperar. 500 años donde Zacarías profetizó esa entrada del Mesías prometido a los judíos. Imagínense en el montón de tiempo. Si a veces nosotros nos cuesta esperar unos días, imagínense la paciencia que tuvieron que tener ellos. Sin embargo, ¿saben cómo esperaba el pueblo a ese Mesías? Muy posiblemente ellos lo esperaban como alguien, como ellos estaban acostumbrados a esperar y ver en las guerras que fuera alguien que entrara en un caballo así bien grande, ¿verdad? Con todo el ejército armado hasta los dientes. Sin embargo, eso no fue así. Porque para ellos el Mesías tenía que entrar para devolverles esa paz y esa gloria pasada, su gloria terrenal, política, económica y social. Ellos estaban esperando que ese Mesías llegara al pueblo para liberarlos, para salvarlos, para rescatarlos de todos esos enemigos terrenales que ellos se vivían oprimidos. Decían: Señor, ¿hasta cuándo? ¿Hasta cuándo vamos a esperar que llegues? Así que la multitud esperaba que Jesús estableciera inmediatamente ese reinado davídico prometido a Israel en el Antiguo Testamento. Pero los planes de Dios eran muy diferentes. Cualquier cosa, la realidad, es mera coincidencia, ¿sí? Los planes que tenían ellos a los de Dios eran muy diferentes. Ellos querían que llegara con un ejército y se hiciera una matazón, ¿verdad? Pero el Señor, ¿cómo entró? En un burrito, humilde, sabiendo que Él estaba encomendado a una labor especial por parte de Dios. Una misión más que gloriosa, una que no solo impactaría al pueblo de Israel, sino que también trascendería a todos los pueblos de la tierra. Y más allá, es decir, a la creación. Esa misión que el Señor le había encomendado a Jesucristo ha cambiado nuestras vidas, ¿cierto? Ese momento donde Él intervino en nuestras vidas tuvo un antes y un después. Jesús no llegó como un rey convencional, llegó manso y humilde de corazón, lo cual era muy extraño para ellos porque tenían en su mente y en su corazón recibir a ese Mesías poderoso, diferente, que entrara con un batallón armado y demás.
Pero Jesús, muy diferente a eso, entró en un asno que era nuevo, es decir, que nunca había sido montado por nadie. Al tender sus mantos y ramas en el camino, ellos estaban mostrando que lo consideraban como rey. No dejaron que el Señor se montara directamente sobre el burrito sin ponerle ningún manto, sino que ellos corrieron apresuradamente a ponerle esos mantos para que Jesús pudiera montarse sobre este burrito, reconociendo que Él era rey. Tanto los que iban delante como los que iban detrás gritaban. ¿Qué dice en sus Biblias? ¿Pueden ayudarme ahí? ¿Qué dice en el versículo 9? Hosana, bendito el que viene en el nombre de Él. En el nombre de Él. En nombre de Él. Señor, bendito el reino venidero de nuestro Padre David. Hosana en las alturas. ¿Sabe? En esta época de Pascua, aquella multitud que estaba conformada por peregrinos iban a celebrar dicho evento, la Pascua. Esta festividad le recordaba a cada judío de esa liberación de sus ancestros. Ellos iban recurrentemente, es decir, año a año iban a Jerusalén, ¿sí?, a celebrar la Pascua. Eso que les dio la liberación de sus ancestros de la esclavitud egipcia. Y en tal ocasión, en la mente de todos había un pensamiento: ¿cuánto tiempo transcurrirá hasta que nosotros mismos seamos liberados de esa opresión? Ellos iban a conmemorar lo que había sucedido tiempo atrás, pero ellos ahora iban a la Pascua año a año preguntándose: Señor, ¿hasta cuándo? ¿Cuándo nosotros seremos los que vamos a ver tu gloria? Vamos a ser liberados, vamos a ser rescatados de la opresión tan fuerte que estamos viviendo. Cuando la gente exclamaba Hosana, básicamente ellos estaban clamándole: sálvanos, sálvanos, Señor, ahora. Lo cual, así como ellos, hoy en día nosotros necesitamos estar: Señor, ayúdanos. Señor, aquí estamos. Necesitamos de ti, ¿cierto? Señor, danos la salvación. Señor, concédenos la victoria. Bendito el que viene en el nombre del Señor. Desde la casa del Señor los bendecimos. Ellos estaban citando el Salmo 118 cuando decían: Señor, danos salvación. Imagínense la opresión que tenían ellos, la necesidad de salir de esa situación, que clamaban al Señor: Señor, sálvanos, sálvanos ahora. Necesitamos de ti. La actitud de esa gente respecto a Dios quizá pues era diferente, o era como la siguiente: te suplicamos, oh Señor, sálvanos ahora, danos la victoria y la prosperidad, porque por tu bondad la hora esperada ha llegado. De ahí que la exclamación es Hosana. Esas expresiones de honra y honor hacia el Señor en ese momento, más adelante vamos a ver cómo van a cambiar cuando el Señor hace algo diferente que no se esperaba para ellos. Esto fue así como un alegrón de burro. Hosana en las alturas nos muestra que el Mesías se le consideraba un don de Dios. El Mesías es aquel que mora en los cielos de los cielos y es digno de las oraciones y el avance de todos, incluyendo a unos ángeles. No se puede evitar dejar de pensar en el Salmo 148, donde dice: aleluya, alabado sea el Señor. Alaben al Señor desde todos los cielos, alábenlo desde las alturas. Saben, ellos tenían una visión a corto plazo de lo que estaba sucediendo, de esa entrada triunfal del Señor.
porque ellos querían ver algo así como inmediato, expedito de esa salvación y de esa liberación de parte del Señor, parte del Mesías que ellos estaban esperando. Sin embargo, Dios iba a cumplir esto, pero también algo más, que es la parte eterna, que ellos en ese momento no lo tenían tan claro. Así que imagínense que esas personas que en ese momento le decían, Señor, hosana en las alturas, esos mismos tiempo después, un cortito tiempo después, estarían diciendo, crucifícalo. Las mismas personas que estaban en ese momento diciéndole, hosana, sálvanos ahora, habían cambiado el discurso. Ya se bajonearon. Y gritaban tiempo después, crucifícale. Esa entrada triunfal del Señor fue un triunfo, valga la redundancia, del amor de Cristo para con nosotros. Triunfó el amor del Señor a pesar de, y ya lo veíamos cuando leíamos que Él fue hecho para el dolor, para el sacrificio, ¿sí? Pero ese triunfo del Señor, ese proceso que ya estaba más cerca a sus 33 años de cumplir la misión, se acercaba a su final terrenal. Fue un triunfo del amor de Cristo. Cristo triunfó con amor por nosotros. Él vino, ¿saben?, del cielo para eso. Vino para morir en la forma más cruel y dolorosa. Vino a sufrir de esa muerte eterna en lugar de nosotros. Tan intensamente amó a los pecadores que vino del cielo a este mundo. Por cada uno de nosotros vino Jesús para cambiar nuestra realidad, para ser un parteaguas, un antes y un después en nuestra vida. Ese amor del Señor para con nosotros nos ha permitido ir transformando nuestra vida. Pero era necesario que Él llevara toda esa carga de nuestros pecados. Vino del cielo al infierno también en la tierra para salvar a los pecadores. ¿Alguien dice amén? Ah, bueno, que he dicho, yo creí que estaba, sí, que estaba azul. Gracias. Por tanto, desde el punto de vista de Jesús y de todos los que por la gracia soberana le adoraron, por lo que realmente era y es, el Domingo de Ramos es un triunfo, ¿sí? Es un verdadero triunfo que el Señor, en su humildad, en su burrito, ingresara a Jerusalén de esa forma. Más adelante, al día siguiente, recordemos que el Señor entró a Jerusalén y observó qué era lo que estaba pasando. Y vean que el verbo es observar, no mirar. Es decir, más profundo de que simplemente llegar y una pasadita. El Señor observó qué era lo que estaba pasando en ese lugar, en Jerusalén. El día siguiente, cuando salían de Betania, Jesús tuvo hambre. Vemos la condición tan humana de Jesucristo. Tuvo hambre. Viendo a lo lejos una higuera que tenía hojas, ellos iban caminando, salieron de Betania y vieron una higuera. El Señor vio una higuera. Le dijo, vamos a ver si esa higuera tiene fruto o no. Se ve muy verde, muy rimbombante, muy bonita a la vista, muy llamativa. Vamos a ver si esa higuera tiene frutos. Y cuando llegó a esta higuera, la misma
tenía hojas solamente. Porque no era tiempo de higos. Dice aquí en Marcos 11, versículos 12, 13 y 14. Sin embargo, ¿saben qué hizo el Señor? Dijo: nadie vuelva jamás a comer fruto de ti. Y la higuera que hizo se secó. Y sus discípulos que estaban con él escucharon el Señor maldiciendo una higuera. Qué extraño. Cuando hemos visto infinidad de milagros del amor, de la misericordia que el Señor ha tenido para con el prójimo. Se sentaba con personas de la calle, con prostitutas, hablaba con ellos. El Señor maldiciendo. ¿No les parece extraño? Muchas hojas, pero nada de fruto. Pero nada de sinceridad ni de verdad. Esto, el Señor lo que quería mostrarles era que esa higuera para el pueblo de Jerusalén representaba una fuente económica muy poderosa y popular de alimentación para este pueblo. Imagínense que cada higuera tardaba 3 años en dar fruto. 3 años. Y esta no tenía nada de fruto. Así que los higos casi siempre crecen junto con las hojas. Sin embargo, esta estaba seca, tenía muchas hojas, pero no tenía nada de fruto. Las palabras duras de Jesús contaban que esa nación de Israel, como era esta higuera, debía de dar fruto, pero espiritualmente estaba estéril. El Señor les estaba ilustrando, les estaba enseñando, el maestro les estaba diciendo: vean esta higuera que sea así tan bonita por fuera, pero no hay fruto espiritual en ella. Y Él les estaba enseñando que en ese momento Israel no era lo que el Señor quería, no estaba dando fruto, el fruto correcto. ¿Cuáles frutos estamos dando nosotros el día de hoy, amados y amadas? ¿Somos como esa higuera? El templo era un lugar de adoración, pero la verdadera adoración había desaparecido. Recuerdan que cuando entró Jesús, Él vio, más bien observó, ¿y qué se había convertido en ese lugar? Todo lo contrario a lo que el Señor quería. Eso era un mercado. Esa higuera que prometía frutos, Jerusalén, no estaba produciendo nada. Si andamos mostrando religiosidad, pero no la ponemos en acción en nuestras vidas, seremos como esa higuera que se secó y murió. Pidámosle al Señor que nos dé esos frutos, que nos ayude para dar los frutos que Él quiere que demos, que seamos fructíferos para su reino. Dígale, hermano, fruto, métale un codazo, fruto. Y el fruto, ¿sí? Fruto. Si está dormido, le mete 2. Siguiendo más adelante, llegaron pues a Jerusalén nuevamente al siguiente día. Y Jesús entró en el templo y vean qué poderoso esto que hizo el Señor. Dice que comenzó a echar de allí a los que compraban y vendían. Ese mercado, ¿verdad? Llegó y hizo, ¿pero qué es esto? Imagínense a Jesús bravo, enojado, pero no pecó. El Señor bravo por lo que estaba sucediendo ahí. Él estaba dolido también, estaba siendo celoso de lo que ese templo había sido construido y había sido desviado por las personas. Era un lugar para la adoración a Dios y se había convertido en un mercado.
Que dicho sea paso, en este mercado llegaban personas, los peregrinos, y necesitaban cambiar las monedas a la moneda que era solamente aceptada por los mercaderes o por los que vendían los animales. Entonces eso era un negociazo, así literal, ¿verdad? Porque tenían que cambiar sus monedas y muy posiblemente estas monedas o ese tipo de cambio, llamémosle al día de hoy, a nuestros tiempos, estaba posiblemente adulterado. Entonces, miren, más plata para el bolsillo, ¿verdad? Entonces ellos estaban lucrando. Imagínense cuando el Señor vio esto. Él volcó las mesas de esos que cambiaban dinero y los puestos de los que vendían palomas y no permitía que nadie atravesara el templo llevando mercancías. También el Señor les estaba enseñando con esas palabras. Leo para ustedes. No está escrito: mi casa será llamada casa de oración para todas las naciones, casa de oración, no casa de transacciones, no es un mercado. Eso les estaba diciendo el Señor, casa de oración para todas las naciones. Pero ustedes la han convertido en, ¿cómo es en sus Biblias? Cueva de ladrones. Vea cómo lo está tratando el Señor. Cueva de ladrones. Los jefes de los sacerdotes y los maestros de la ley oyeron y comenzaron a buscar la manera de matarlo, pues le temían, ya que toda la gente se maravillaba de sus enseñanzas. Es decir, cuando el Señor entró y agitó todo ese mercado, es un bochinche ahí, los maestros y los sacerdotes dijeron: ups, ¿qué está pasando acá? Me están adulterando, me están haciendo que la gente se descontrole, que piensen de forma diferente. El Señor estaba provocando cambios. Y a partir de ahí comenzó ese plan para ver cómo podían matar al Mesías, al Señor. Ese templo, recordemos que el propósito era ser un lugar donde Dios se encontraba con su pueblo. Imagínense qué profundo y qué santo debería ser ese lugar, donde Dios se encontraba con el pueblo. Un santuario para la tranquilidad devocional y espiritual. Oración, meditación y comunión en relación con el Señor. ¿Ustedes han ido al mercado aquí de Cartago? ¿Y cómo es ese mercado? Silencioso. ¿Cómo es? Es un escándalo. Imagínense en ese mercado, ¿verdad? Con ese nivel de agitación, todo el mundo diciendo: lleve esto, compre esto, ¿verdad? Imagínense. Y era todo lo contrario. Lo que el Señor quería era un lugar de adoración, de meditación. ¿Y ustedes creen que bajo esas condiciones se podía hacer esto? Tal vez ahí tratando de orar y alguien por allá diciendo: vendo palomas, lleve las palomas a 2 por 500, no sé, ¿se imaginas? No se podía. El Señor entró a ese lugar para cambiar esto, para decir: ¿qué están haciendo? Recuerden que esto es la casa de oración para todas las naciones. Jesús se enojó porque esa casa de adoración de Dios llegó a ser un lugar de extorsión y una barrera para que los peregrinos pudieran tener comunión con el Señor. A su vez, dejaba un significado beneficio económico a la cúpula sacerdotal y a sus asociados del poder político. Es decir, mire, todo para adentro y nada para afuera. ¿Ha escuchado esa frase? Donde ellos estaban lucrando con los peregrinos. Ellos iban a la Pascua a tener comunión con el Señor, pero ¿qué se encontraban? Con una barrera donde se les impedía, o más bien se les complicaba el tener esa comunión con el Señor, con el Dios Todopoderoso.
Así como en la pasión de Cristo nos muestra acciones que condujeron a nuestra redención, salvación y libertad de esos que fueron responsables para nuestra nueva vida y vida abundante de la cual disfrutamos el día de hoy. ¿Se imaginan qué hubiera sucedido en nuestras vidas si no habría esa entrada triunfal o la pasión de Cristo? ¿Qué habría sido de cada uno de ustedes, de nosotros? Recordando que este es el proceso, el comienzo del fin de Jesús en el plano terrenal. ¿Qué habría pasado si el Señor no se somete, si no es como ese hijo que iba hacia el matadero de forma obediente? ¿Qué hubiera sido de nosotros si el Señor no hubiera pagado con su propia vida por nosotros? ¿A dónde estaríamos? ¿Qué sería de nosotros sin el sacrificio de Jesús? Sin esa pasión de Cristo. Así como Jesús fue obediente de principio a fin, de tapa a tapa, en el propósito, en el plan perfecto de Dios, asimismo nosotros el día de hoy, amados y amadas, por amor a Dios, por ese sacrificio tan perfecto que hizo por nosotros, debemos de someternos, debemos de ser obedientes al Señor. Que muchas veces no nos va a gustar, ¿cierto? No nos gusta que nos manden, o si nos gusta, ¿cierto? Es en ese proceso de sometimiento donde el Señor va trabajando en nosotros. Pero depende de cada uno de nosotros el día de hoy que dispongamos nuestro corazón para que el Señor siga orando su perfecta obra en cada uno de nosotros. Y al día de hoy también nosotros necesitamos decir, Hosana, ¿cierto? Señor, henos aquí. Hosana, Padre. Sí, tal vez usted puede decir, sí, pero es que eso era para ellos y para nosotros. Así como Jesús en completa autoridad y señorío enseñó la verdad al decirles, recuerden que esto es casa de oración, Él llegó a instruirlos, Él llegó a enseñarles, así nosotros debemos de estar chispas, tenemos que estar apercibidos de los tiempos. Pidámosle al Señor no solo frutos, sabiduría, entendimiento para ver los tiempos y cómo debemos guiarnos, de cómo debemos caminar día a día con el Señor. Y decir las cosas así como el Señor dijo, esto no está bien, no está bien que ustedes estén usando este templo como un mercado. Así nosotros también como hijos de Dios debemos decir no a aquellas cosas que no están bien. Y ya para ir finalizando, Jesús, que es manso y humilde, pero a la misma vez majestuoso y poderoso, nos llama hoy también. Nos llama para que nos rindamos. Y no solo el domingo de Ramos, sino que día a día que estemos delante de Él diciéndole, Señor, heme aquí, Padre. Y nos rindamos por Él, dobleguemos nuestro corazón, nos sometamos a la perfecta voluntad y amor que tiene el Señor para con nosotros. ¿Cierto o no que Él nos ha tratado con amor? ¿Cierto? Y en respuesta a ese amor nosotros debemos de actuar, debemos de buscarlo a Él todos los días. Ese Jesús hoy nos dice que para de confiar en tu propia prudencia, rindámonos a Él, entreguemos nuestro corazón al Señor, dejemos que su amor nos inunde en este día y recibamos esa libertad completa que el Señor nos ha dado y que muchas veces olvidamos, despreciamos por el corre-corre de la vida. Recordemos que el Señor nos ha dado libertad, amor para toda la vida.
pongámonos sobre nuestros pies para cerrar ese tiempo.